Tardes. Esta es la clase 2 de problemas filosóficos y vamos a ver el tema de realidad y conocimiento. ¿Qué es real? ¿Qué es la realidad? Muchos filósofos tienen diferentes teorías al respecto. Algunas de ellas son el idealismo, uno de los principales exponentes es Platón, y para Platón la verdadera realidad la constituyen las ideas o abstracciones y no las cosas materiales. Como veíamos en la videoconferencia, las abstracciones son aquellas definiciones donde quitamos las cosas que no son relevantes. Por ejemplo, si yo tengo varios plumones, no es relevante el color, no es relevante el tamaño. Lo que define a un plumón es la capacidad de dejar una marca, ¿no? Entonces, yo estoy haciendo abstracción, estoy quitando esas características que no son parte de la esencia, digamos, o de la definición. Y otro tipo de abstracciones también son las matemáticas. En las matemáticas nos permiten entender el mundo a partir de fórmulas y estas fórmulas pues también hacen abstracción de la realidad. Es muy importante entender que el idealismo no tiene que ver con nuestro concepto de idea. Para nosotros, idea es aquello que se nos ocurre, algún pensamiento, pero el idealismo de Platón quiere decir que hay una realidad que no es material aparte, que son estas abstracciones. Entonces, digamos que son como objetos de otro mundo, pero no son materiales. Y bueno, el materialismo consiste, vamos a ver a continuación, que uno de los principales exponentes es Marx, también los atomistas como Leucipo, Demócrito y Epicuro, y afirma que todo es material, que no existe un mundo inteligible. Entonces aquí estas teorías se contraponen, ¿no? Por una parte, el idealismo dice que lo material no es real, que lo real son las ideas, y por otra parte, el materialismo dice lo contrario, ¿no? Que lo real es la materia, lo que podemos percibir. Los atomistas, por ejemplo, van a decir que es lo que está hecho de átomos, ¿no? Que los átomos son lo real y que otra cosa que concibamos como algo, como parte de un mundo inteligible, que sería el mundo de las ideas, no existe. Y aquí les elegí una cita del materialismo atomista, que pues les leo. Dice, Epicuro es un filósofo materialista. La realidad se agota en lo material, en los átomos. Epicuro recoge la doctrina atomista de Demócrito, para quien todo estaba compuesto de unas partículas pequeñísimas e indivisibles a las que llamó átomos. Del griego a, privación, y tomé, división. Átomo es igual a indivisible. Según Epicuro, toda la realidad, incluso el alma, está compuesta de átomos materiales. Estos átomos se mueven por naturaleza y ese movimiento compone la realidad dinámica del universo. Los átomos son móviles de suyo. Entonces aquí vemos que esta teoría de la realidad pues es muy cercana a lo que nosotros entendemos actualmente, ¿no? Por eso vamos a ver con un poquito más de detalle al idealismo a partir del mito de la caverna. Entonces, ¿qué es el idealismo? Platón hace uso del mito o alegoría de la caverna para ilustrar su teoría de las ideas. Nosotros utilizaremos esta alegoría para ejemplificar un problema filosófico de la epistemología, que es el conocimiento, ¿no? Entonces, nosotros ya explicamos en la diapositiva anterior que el idealismo tiene que ver con una realidad que no es material, sino que es inteligible, que viene de la inteligencia y que son estas abstracciones. Y después vamos a ver esto, qué implicaciones tiene para la epistemología, ¿no? Muy bien. Entonces aquí vemos una imagen, ¿no? Que nos cuenta un poco el mito de la caverna. Se supone que, bueno, para empezar, esta alegoría es una ilustración de la teoría de Platón. No existieron estas personas que vemos aquí en una cueva. Y lo que dice es que imagínense que hay unos prisioneros que desde el nacimiento fueron atados de cuello y de brazos, de tal forma que no podían verse entre sí y lo único que podían ver es lo que se proyectaba en una pared de la caverna. Bien, estas proyecciones creían que eran la única realidad que existía para ellos, ya que pues es lo único que percibieron. Sin embargo, pues nosotros vemos en esta siguiente imagen que hay unas personas que están sosteniendo estas estatuas, que son las que se proyectan, ¿no? Entonces, para Platón, vamos a ver en la lectura que estas sombras son aquello que consideramos lo real, ¿no? Pero la realidad
va más allá, ¿no? Incluso las estatuas que vemos no son propiamente la realidad, sino que son una copia de algo que una persona vio, ¿no? De un guerrero, de un caballo, de un águila. Entonces, pues, ¿qué es lo real, no? Lo real ni siquiera va a estar en el mundo que percibimos, sino que van a ser esas abstracciones. Muy bien. Esta imagen y, bueno, las anteriores han servido también para ayudarnos a observar que a veces las cosas que nosotros creemos o que vemos a simple vista, pues son falsas, ¿no? Aquí, por ejemplo, en la primera imagen vemos a unas personas que, pues, todo lo que creen se basa en algún dispositivo, ¿no? En algo que vieron en Internet, que vieron en la televisión, y pues eso no es garantía de que sea conocimiento, ¿no? Por otra parte, en la siguiente imagen también vemos que, pues, hay unos logos de noticias y, pues, también, ¿no? Es algo que bien podría ser falso, ¿no? Entonces, esta alegoría de la caverna no solamente ha servido para entender la teoría de las ideas de Platón, sino que también es una buena ilustración para mostrar que a veces nosotros nos quedamos solamente con una parte de la realidad y no vamos más allá. Bueno, em, y bueno, vamos a empezar a hablar más del conocimiento. ¿Qué nos da conocimiento? Hay 2 teorías, y bueno, vamos a ver 2 teorías, pero hay más. Y las que vamos a ver por el momento va a ser el empirismo, que dice que los sentidos, que es aquello que podemos ver, oír, sentir, etcétera, ¿no? Como observamos en la imagen. Y por otra parte está el racionalismo, que dice que la razón es la que nos da conocimiento y la razón es aquello que podemos pensar y representar mentalmente, ¿ok? Nosotros vamos a empezar a ver el racionalismo, posteriormente en otra clase vamos a ver el empirismo. ¿Qué afirma el racionalismo? Una de las afirmaciones del racionalismo es que los sentidos nos engañan. Por ejemplo, aquí vemos la imagen de un vaso donde pues parece que el lápiz está chueco, ¿no? O está doblado. Sin embargo, nosotros sabemos que ese es un efecto óptico y que no está doblado el lápiz. Ok, entonces esto es muy importante, ¿no? Que va a haber veces donde los sentidos no podemos confiarnos al 100% y nos van a engañar. Entonces, bueno, esta es la parte final del video. Lo que van a tener que hacer a continuación es leer el mito de la caverna de Platón directamente. Ahora sí que, pues yo les di un breve resumen, pero hay mucho más detalles interesantes. Después de que lean el mito de la caverna, por favor, contesten el cuestionario. Y pues eso sería todo, jóvenes. Cualquier duda avísenme y nos vemos en la siguiente clase.